Alerta en C5N, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, pasó su primera noche en el penal de Ezeiza. Adrián, buenas tardes. Hola, Avi, buenas noches. Sin duda, en las últimas 48 horas, 24 horas, estamos hablando de Amado Boudou. Lo que nos cuentan es que ya hace algunas horas había un rumor sobre la detención de Amado Boudou. Me refiero al jueves a la noche, cerca de las 12, ya una información le había llegado a su abogado y ya en la madrugada del viernes Boudou fue detenido en su departamento de Puerto Madero y según ya la información que tenemos pasó su primera noche dentro del hospital de Ezeiza. Exactamente, bueno, recordemos que también pasó lo mismo con Devido. En primer lugar se lo lleva al hospital a hacerle todos los estudios correspondientes de salud para verificar si hay alguna enfermedad, algún tratamiento, medicación que toma en este caso Amado Boudou. En el otro caso de Devido es justamente porque es insulino dependiente, entonces había que estar 100% atento de todos los problemas que podría llegar a tener el detenido dentro del penal. Bueno, finalmente pasó la primera noche Amado Boudou. Recordemos que es un caso conmocionante, la primera vez en la historia de nuestro país que un vicepresidente va preso directamente. Ezeiza lo llaman indagatoria, se presenta, habla con el juez Lijo, lo que dijo el juez Lijo también a su abogado, y además un vicepresidente, un exfuncionario, alto funcionario de la República Argentina, que en ningún momento fue citado, Adri, que esto también hay que decirlo. No le llegó a él el telegrama al domicilio de Puerto Madero, donde le informaban justamente que iban a llamarlo, tanto sea a declarar como también que iban a realizar la detención en su domicilio. El abogado tampoco se enteró por la justicia, se enteró por el rum de los pasillos de tribunales. Correcto, mira, en minutos vamos a hablar con Gabriel Morini, que es especialista en judiciales, periodista en C5N, para que nos dé algunos detalles sobre las primeras horas de Amado Boudou encarcelado, pero al parecer lo que él le dice en el despacho a Ariel Lijo, me refiero ayer viernes, le dice que la detención es ilegal, claro, que violó su intimidad y que perdió toda imparcialidad. Sí. Esto es lo que le dice Boudou a Ariel Lijo en el despacho del magistrado, pero ¿cómo se fueron dando los hechos? Mirá la crónica que voy a repasar ahora, Avi, en relación a lo que pasó después de su presencia en el despacho de Ariel Lijo. Esposado y con chalecos antibalas, Boudou fue trasladado a la unidad penitenciaria 29, ubicada en la planta baja del edificio de tribunales. Así, después de un rato, comió un pastel de papa que le ofreció el personal del Servicio Penitenciario Federal, se mostró tranquilo, pero no omitió quejarse por las imágenes que circularon mostrándolo detenido. Pese a haber estado varias veces en Comodoro Pi para declarar en distintas causas, incluso en un juicio oral, Boudou nunca había permanecido tanto tiempo en ese edificio. Claro, recordemos que en el subsuelo de Comodoro Pi está la unidad penitenciaria 29. Allí le realizaron los controles médicos de rutina y se formalizó su ingreso al Servicio Penitenciario Federal. Esto incluyó la toma de huellas dactilares, la fotografía y el estudio socioambiental. A la noche entonces, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, junto a su socio y amigo José María Núñez Carmona, el ex vicepresidente fue trasladado al hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza. Exacto, bueno, también sobre un show, diríamos, si se quiere, o un gran operativo de custodia que lo llevaban hasta el penal desde los tribunales, ¿no? Ahí lo vemos al momento de bajar de las camionetas, ingresaba con un jean, pero después las fotos lo que muestran es justamente que estaba con una joguineta, descalzo y en remera. Nosotros, obviamente, que estamos donde está la noticia, por supuesto, como siempre, y estamos en el penal de Ezeiza. Allí está nuestro compañero Juan Cruz Clemente, Chaco, que está haciendo una tarea extraordinaria, y de hecho, ¿cuáles son las últimas novedades, Juan Cruz? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Primero que todo, nosotros estamos acá en el penal de Ezeiza, donde a partir de ayer ya está detenido aquí 20 y 35 horas, ingresó, para ser exacto, el ex viceministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Sabemos que pasó las primeras 24 horas junto al otro detenido, su socio y para la justicia, quien es su testaferro, José María Núñez Carmona. Bueno, pasaron en el Hospital Central del penal de Ezeiza
las últimas 24 horas, bueno, un poquito menos ya de 24 horas, pero lo que sí quiero señalar que se ha difundido, por lo menos en los medios de comunicación, lo que hace a un informe preliminar del estado de salud del ex funcionario. Y lo que tiene que ver justamente con este estado de salud, hasta el momento nosotros podemos indicar que se encuentra de manera estable, se encuentra bien, pero choqueado, según este informe preliminar, dado toda la situación. Nosotros aquí expectantes a lo que vaya a ocurrir, porque sabemos que va a llegar en minutos nada más el abogado, ¿sí?, de Amado Vudú. Estamos hablando del doctor Eduardo Durañona, para hablar justamente de cómo va a seguir su día, su estadía aquí en este penal carcelario, y también qué estrategia va a tomar justamente Amado Vudú. Para que la gente que está en sus casas por ahí todavía no lo llega a entender, para la justicia Amado Vudú es una especie de jefe de una asociación ilícita con 3 lavados de dinero, 3 lavados de activos que hacen a un origen, en primer lugar, de $80.000, en segundo lugar, a la compra de un departamento por $120.000 de quien fuera en su momento su ex pareja, Agustina Canfer, y en tercer lugar, lo que hace a unos bienes por parte del otro detenido que se encuentra también en el Hospital Central de Seiza. Estamos hablando de José María Núñez Carmona, de cómo le permitió entrar a partir del año 2009 en el blanqueo de capitales. Bueno, esta es la información que nosotros desde aquí tenemos, compañeros, expectante a lo que vaya a ocurrir en el día de hoy. Lo cierto y lo concreto es que aquí me dicen que en minutos nada más va a llegar Eduardo Carmona para hablar con nosotros. Ahora, Juan Cruz, la información que teníamos en relación a Amado Vudú y también a otro funcionario del gobierno de Cristina Kirchner es que Julio De Vido en las últimas horas fue trasladado a Marcos Paz. Ya no se encuentra así en el hospital de Seiza. Al parecer De Vido quería quedarse en ese lugar, pero como no había motivo, lo trasladaron a Marcos Paz, a Julio De Vido. Me parece muy oportuno tu comentario, porque eso fue lo que extrañó. Recordemos que en el día de ayer habló el doctor Rusconi, uno de los abogados justamente de Julio De Vido, porque claro, sorprendió a propios y a extraños, porque Julio De Vido es insulino dependiente, su estado de salud es sumamente delicado. Se encontraba hace una semana ya en el Hospital Central de este penal carcelario de Seiza, y lo sorprendió porque ni el juzgado fue notificado de este traslado hacia lo que es el penal de Marcos Paz. Recordemos que el viernes de la semana pasada, fíjense, ¿no?, que fue hace tan poco 7, 8 días, que Julio De Vido fue trasladado hacia el penal de Seiza con la intención justamente que no se cruce ¿con quién? Con Roberto Barata, también detenido. Recordemos que Roberto Barata era el segundo en el Ministerio de Planificación Federal cuando De Vido era el titular. Ahora están juntos en el penal de Marcos Paz. Es por eso que es lo que, además de, por supuesto, preocuparse el abogado en lo que hace a la salud de su defendido, estamos hablando de Julio De Vido también, no entiende cómo la justicia ahora, lo que antes no quería permitir, ahora lo va a permitir. Ese es otro punto que tenemos que tratar, compañeros, porque en el día de ayer, cuando todos estábamos justamente mirando la noticia, estaba todo centrado en lo que hace a Comodoro Pi y a lo que iba a ser el traslado de Amado Vudú hacia el penal de Seiza, nos enteramos que de buenas a primeras Julio De Vido había sido trasladado al penal de Marcos Paz. Ayer nos enterábamos en el programa del Gato Silvestre, estuvo el abogado de Vido, Durañona, y Durañona, el abogado de Vudú. Parece ser que en ese diálogo que hubo entre Ariel Lijo y Amado Vudú, Ariel Lijo le dijo, y se lo vamos a confirmar ahora a Gabriel si es así, Ariel Lijo le dijo, no me quedaba otra posibilidad. Le pide disculpas, o discúlpame. Sí. O sea, fallo de esta manera porque así falló la Sala 2 que ordenó la detención de De Vido. Como que no me queda otra posibilidad que mandarte preso. A ver, estamos con Gabriel Morini, quédate ahí, Chaco. Y hay que destacar también que ahí en un ratito nada más está llegando el Eduardo Durañona, el abogado de Amado Vudú. En instantes nada más y vas a tener la posibilidad de, Chaco, de estar con él.
tal vez. Sí, una cosa nada más, compañeros, antes que nos despidamos hasta la próxima salida. El propio fiscal Jorge Di Lello, quien había encargado una auditoría contable por parte de la Corte Suprema que duró 2 años y que fue entregada justamente en esta causa de enriquecimiento ilícito el 10 de octubre, claro, hasta él se mostró sorprendido, porque él lo que había pedido una vez que muestra este asunto, este estudio contable por parte de los peritos contadores de la Corte Suprema, lo que él hacía mención que se llame a indagatoria a Amado Vudú, también a Juan Carlos López, integrante de esta asociación ilícita, a Alejandro Van de Brolle, otro integrante de esta asociación ilícita, y a Núñez Carmona. En ningún momento había pedido su detención. Así que el propio fiscal Di Lello se mostró sorprendido en el día de ayer cuando fue detenido por agentes de prefectura a las 7:30 de la mañana en su departamento de Puerto Madero, Amado Vudú. Bien, Chaco, entonces, en un ratito volvemos allí al penal de Seiza. Muchísimas gracias por tu trabajo, ¿eh? Hasta luego. Bien, y recién lo presentábamos, está con nosotros Gabriel Morini, periodista de C5N, especialista en judiciales. Gabriel, mucho trabajo en estas horas. Sí, la verdad que sí, sobre todo desde ayer que se conoció la noticia, sorpresiva, y comparto lo que informaba Juan Cruz, es estrictamente cierto. Todos ayer, incluso funcionarios judiciales, se mostraron sorprendidos, incluso los que estaban dentro de la causa, y algunos muy molestos también porque no habían sido notificados. Por ejemplo, el fiscal Jorge Di Lello no había sido notificado de la orden de detención de Vudú y se enteró por los medios de comunicación. En realidad se enteró por los periodistas que lo llamaban al fiscal de la causa para ver preguntarle. Exactamente. Ahora, Gaby, este tipo de cosas, por tu experiencia, porque vos no sos ni fiscal, ni juez, ni nada de eso, pero por tu experiencia dentro de los pasillos de tribunales, ¿no es ilegal? Amado Vudú, pasado mañana, ¿no puede decir, muchachos, me detuvieron de manera ilegal, tal cual como se lo dijo ya el juez Lijo? Sí, ¿Usted? hay una cuestión. A ver, la ilegalidad de una detención se tiene que basar en o puede ser arbitraria la detención y no ilegal. A mí me parece que en este caso es arbitraria y no es ilegal porque emana de una decisión de un juez. Es decir, que más o menos ahí le da un marco de legalidad a lo que ocurre. ¿Pero no se respetaron los pasos o sí? Claro. Pero ¿qué ocurrió? Esto cambia todo a mediados de octubre, cuando la Sala 2 de la Cámara Federal emite este fallo debido, podemos considerarlo así, una Cámara Federal que ordena prácticamente la detención y el desafuero del diputado Julio Debido y le agrega una nueva jurisprudencia, es decir, le agrega un antecedente que antes no estaba presente a la hora de que un juez valore o no la libertad de una persona. Y es que si una persona tiene poder u ostenta nivel de contactos y de poder, puede obstruir la investigación. Bien. Prácticamente que era una resolución que tenía nombre y apellido, por Gabriel, Julio Debido. Hacemos un punto ahí, si para la justicia Vudú sigue con poder, ¿no tenía más poder cuando era funcionario que ahora que no lo es? Exactamente. Hace 5 años que comenzó esta causa, la de enriquecimiento ilícito. Es una causa casi melliza, que aparece melliza a la de la imprenta Chicone. La imprenta Chicone por un tramo ya está en juicio oral, es decir, Vudú ya estaba yendo todas las semanas a tribunales para presenciar, para formar parte de ese enjuiciamiento. Y en esta causa lo que había ocurrido es que se habían juntado papeles. Esos papeles se habían analizado, se había hecho un peritaje. ¿Y qué ocurre generalmente en las causas de enriquecimiento ilícito? Se invierte la carga de la prueba, es decir, el funcionario tiene que probar que no se enriqueció ilícitamente. Una vez que terminó el peritaje, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Se dan vista a las inconsistencias, es decir, lo que no cierra del análisis que hicieron los peritos. Después de esa instancia donde el acusado puede decir, bueno, no, miren, esto yo lo puedo explicar así, esto ocurrió de esta manera, esto sí está mal completado, pero tengo esta prueba. Después que ocurre eso, si aún la justicia no sigue convencida de los argumentos que da el acusado, ahí se lo llama indagatoria y se lo considera acusado de enriquecimiento ilícito. ¿Qué hizo el juez Lijo en el mientras tanto? El fiscal le dijo, mire, acá hay inconsistencias, ¿por qué no llama a Vudú para que explique qué es lo que pasa? Todavía no en indagatoria. El juez cambia la acusación, es decir, cambia lo que es enriquecimiento ilícito y le pone jefe de una asociación ilícita destinada a lavar dinero. Y diciendo, me amparo en esta jurisprudencia que se sentó para el caso de Julio Debido y digo, Vudú, como es un funcionario que tuvo poder en su momento y que puede seguir teniéndolo, es peligroso para el avance de la investigación y puede obstruirla. Este es el motivo legal donde se marcó lo que vimos ayer. Es medio raro también
cambiar la carátula por asociación ilícita cuando vos lo que tenés es enriquecimiento ilícito. O sea, con esto yo no quiero defender, porque si Vudú tiene que estar preso, que esté preso y que pague por lo que corresponde, ¿no? Sí. A esto me refiero. Pero estoy hablando del accionar de la justicia, porque si vos venís investigando una asociación ilícita, definitivamente la tenés que tener probada desde hace mucho tiempo para esta parte. Bueno, y hay otro detalle que para la prisión preventiva, para definir la prisión preventiva, está habiendo como un criterio demasiado laxo, porque una cosa es, ¿quién mide el poder de alguien? Es decir, ¿en base a qué mido? Y en base a qué mido que puedes obstruir la investigación si no detallo ningún hecho puntual. No es que te encontré quemando papeles, no te encontré destruyendo pruebas, no te encontré amenazando testigos, no puedo adjudicarte un hecho que sea de esta cuestión. Entonces viene la parte del poder. Y ahí es la parte que se torna arbitraria y uno puede decir, Vudú, que tenga que declarar y que declare y que tenga que dar explicaciones por todo lo que se lo acusa. Pero en el debido proceso, esta cuestión se salteó totalmente. A ver, Gabriel, nos metemos con debido, porque tengo entendido que hace una semana un grupo de abogados le realiza una denuncia a Ariel Lijo por cajonear o demorar causas judiciales. ¿Crees que la detención de Amado Vudú, la consecuencia puntual es por la denuncia que pesa en su contra de Ariel Lijo? Estoy convencido de que hay un trasfondo político detrás de esta cuestión porque se percibe en el ambiente de tribunales. Ariel Lijo es uno de los jueces más poderosos de Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque ha generado un nivel de ascendencia sobre sus pares muy importante. A su vez es uno de los jueces con más cintura política, es decir, cómo ha hecho, por ejemplo, Ariel Lijo para avanzar contra el vicepresidente cuando todavía era vicepresidente por el caso Chicone. Y lo pudo manejar merced a esa cuestión que se le adjudica siempre de tener mucha cintura política. Ahora, ¿qué pasó? Cambió el gobierno, cambiaron distintos actores vinculados a la justicia y es cierto, en base a una auditoría, que todavía no se conoce la auditoría oficial, pero parece que va a arrojar números realmente muy graves en cuanto al comportamiento de muchos jueces, lo que ocurrió fue que una ONG que se llama Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que son, digamos, han hecho mucho por apuntalar ciertas posiciones del gobierno nacional en determinadas cuestiones, llámese la procuradora Alejandra Gils Carbó, llámese el juicio político de Eduardo Freiler, varias de esas iniciativas que ha tenido el gobierno han encontrado un apuntalamiento de parte de estas organizaciones. Bueno, lo que ahora hicieron es, se adelantaron a el resultado de esa pericia que marca más o menos, para que tengan una idea, cuándo empieza una causa, cuándo se llama indagatoria a alguien, qué pasos procesales se dieron desde que la causa está abierta. Y arroja, por ejemplo, resultados terribles, como que durante 5 años no se movió un papel en algunas causas. ¿Lijo habría tenido una reacción política más que jurídica? Bueno, hay una percepción sobre que esta medida, y es más, de alguna manera el reconocimiento que hace el juez al abogado defensor, suponiendo que ese diálogo hubiese sido exactamente así, da la impresión como que el juez estaba acorralado en tomar una decisión sobre alguna de las causas que tuviera vigentes para mostrar algún tipo de reacción. Esto generó algunos problemas dentro del propio tribunales, porque no es lo mismo poner de manera análoga los casos como Debido, como José López, como Lázaro Báez, al de Amado Vudú, no por la gravedad de los delitos que se le imputan, sino por la situación en la que se encontraba cada uno de los implicados. Llámese, Vudú tenía que ir todas las semanas a un juicio y estaba a las puertas de llamados a indagatoria y tenía muchas otras cuestiones, y siempre había estado a derecho. Casi lo mismo uno podría decir de Debido, pero allí había otra componente, las intenciones de tener la foto de Debido preso, claro, que venían siendo un objeto de presión, tanto así que el desafuero de Debido se votó con número de sobra en la Cámara de Diputados como para llegar a esta cuestión. Es decir, tenemos por un lado el componente jurídico y por otro lado muy presente el componente político. Y dos cosas. En primer lugar, recordemos que la votación anterior, cuando lo querían desaforar a Debido, que no habían pasado las elecciones, no se pudo juntar el quórum para hacerlo. Correcto. ¿Te acordás? De hecho, porque ahí no había ningún pedido de ningún juez. No había pedido de un juez y era la Cámara que por inhabilidad moral lo quería desaforar. Sin un pedido judicial. Bueno, pasa el pedido judicial, lo desaforan a Debido. Pero por otro lado también hay que destacar algo. Ayer el presidente del Colegio de Abogados, Rizzo, decía 2012, 2013, 2014, 2015, 2016...
decís, bueno, todo lo que queda del 2017, podría haber trabajado tranquilamente el hijo en esta investigación, porque de hecho, como bien decías vos, nunca estuvo a no derecho, nunca quiso obstaculizar la causa en este caso, o sí, y nosotros no lo sabemos, La Gaby. verdad es que no hay evidencia de que eso haya ocurrido. Y además te agrego otra cosa, todos los hechos por los cuales se lo imputa de esta nueva asociación ilícita y lavado de dinero están presentes en la causa hace mucho tiempo. Es decir, no varió la situación, no es que se descubrió alguna cosa sobre vudú que antes no estaba. Solamente el fiscal hizo este pedido, terminó la auditoría y dijo, terminó la pericia y dijo, bueno, que venga a dar explicaciones porque estos puntos no nos cierran. El tema de la compra de un departamento por parte de su expareja Agustina Camper. De $120.000 sí, era eso. El ingreso al blanqueo de parte de su ex socio y amigo José María Núñez Carmona. Sí, de millones. Y la existencia de $80.000 dentro del patrimonio vudú que no cerraban. Sí. Toda esa cuestión, el juez que hizo, la armó en un paquete y dijo, esta era una asociación ilícita. Estaban su expareja, Alejandro Van den Broele, que es el supuesto testaferro en el caso Chicone y que aquí está llamado a indagatoria para la próxima semana. Juan Carlos López, otro de sus amigos de Mar del Plata, que también tenía relación había sido mencionado en la causa Chicone, pero que también está señalado en esta causa. Y José María Núñez Carmona como toda parte, como una organización destinada a delinquir. Eso es básicamente una asociación ilícita. Personas que se ponen de acuerdo para delinquir. Pero que y en además este caso para lavar. Pero que además tienen que estar en comunicación constante entre todos. O sea, tiene que haber una triangulación o más para poder comprobar la asociación ilícita. Tiene que haber... es muy difícil de comprobar. Exactamente. Hay que ser extremadamente sinceros, la verdad, con quienes nos ven, porque es... Casi hasta ahora no hay muchos antecedentes sobre asociaciones ilícitas que prosperen a la instancia de juicio oral y que terminen con una sentencia No, Vidone, perdón, en este caso vale recordar que Vidone, recordemos, el juez comprobó la asociación ilícita con el caso de la efedrina una vez que ya había finalizado todo el proceso. Recordemos eso. Sí, también. Es imposible. Recién Avi nombraba a Jorge Rizzo y qué repercusión tuvo la frase de él ayer en algunos medios de comunicación, que es el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuando dijo, recién ahora el hijo se viene a acordar de vudú. Y él dio otra frase también muy importante: los jueces de Comodoro Pi cambian de camiseta de acuerdo a los gobiernos de turno. Bueno, es una lectura que es histórica sobre el comportamiento, sobre todo cuando hay cambios de viento político muy fuertes, como es este caso, digamos, con referencia a la gestión anterior, es un cambio diametral, y hay muchos jueces que lo que primero buscan es una supervivencia dentro del esquema del Poder Judicial. Siempre Comodoro Pi ha sido el fuero más político de todos, es decir, hay muchísimos integrantes del Poder Judicial que son los que no sabemos el nombre. Probablemente de Comodoro Pi, si vos salís a preguntar, haya muchas personas del común que conozcan los nombres de los jueces más representativos, y eso también los pone en una situación en la cual atender las cuestiones que van con funcionarios públicos y demás los hace tener mucho poder. Gaby, vamos a compartir la entrevista que realizaban hoy de la mañana Carla Rebelo y Pablo Camaití al doctor Durañona, abogado de vudú, y decía esto. Yo tengo entendido que va a permanecer ahí y bueno, después se decidirá si se lo traslada o no, pero eso no depende de nosotros, obviamente. Nosotros no hicimos ninguna solicitud a ese efecto. El martes tiene que volver, pero bueno, él como ya fue indagado, es una posibilidad, él tiene el derecho de ir a las audiencias o de no ir. Eso lo hablaré con él y veremos cuál es la mejor condición para ejercer ese derecho. Pero en principio teníamos pensado que fue un encuentro muy, digamos, con mucho hielo en el medio, muy frío, que el doctor Lico se sentó y le dice, no, discúlpame, no tenía otra opción que hacer esto en base a lo que dijo la Sala 2 en el fallo de la causa de Julio Díaz. Entonces Vudú lo mira y le dice, no hace falta más comentarios. Dijo, agarró, se levantó y se fue. Eso duró 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no me acuerdo. Eso fue todo el diálogo que tuvieron el hijo y Vudú. Después, como antes, la declaración continuó, pero estaba a cargo de los secretarios, que bueno, obviamente muy amables y muy respetuosos para conmigo y para con mi defendido, ¿no? Si no había ningún elemento de prueba dentro de cualquiera de las causas que pueda meritar la detención, porque se había probado que, por ejemplo, Vudú estaba llevando documentación
agarraran un barco en medio del río con documentación o con elementos de prueba que posibilitarían eso, que oculte la acción de la justicia, que entorpezca la acción de la justicia. Tampoco había ningún elemento de que Vudú se hubiese ido del país o se hubiese fugado. Quiero hacerte, Gaby. En primer lugar, estas fotos que vemos acá, o con el chaleco, o cuando lo vimos en yoguineta descalzo, ¿son comunes? No, la verdad es que no, y eso también ha sido algo que ha molestado no solo a la defensa de Vudú, sino casi a cualquiera que entienda que estos procesos, ya llámese cualquiera, saca el nombre de Vudú, saca el nombre de cualquier funcionario o exfuncionario, actual o pasado, tienen que llevarse adelante con el máximo respeto de las garantías. Esto puede ser grabado, puede ser filmado, para que exista garantía de cómo se realiza el procedimiento, que no hubo violencia, que nadie faltó el respeto a nadie, digamos que se llevó a cabo de la mejor manera. Ahora, filtrar estas imágenes a los medios de comunicación, el único objetivo que tienen es evidentemente poner en una situación de ridículo o de humillación a la persona detenida. Que no está incluida dentro de los parámetros para detener a alguien. Es decir, vos no solo que podés detener a alguien, pero no hace falta humillarlo. Digamos, no está concebida de esta manera la idea del procedimiento. Gaby, generó rechazo desde todos los sectores. Hugo El Conadamón es un periodista de La Nación que investigó la causa Chicone, y él ayer a la noche pone: mientras más horas pasan, menos me agrada la difusión de las imágenes y el video de Amado Vudú esposado y descalzo, un virtual escrache, dice El Conadamón, ¿no? Que también lo investigó. Bueno, a ver, yo reitero lo que decíamos al principio. Estamos hablando no de cualquier persona, hablamos de el ex vicepresidente de la Nación. Sí, por eso. Porque ya no estamos hablando, claro, ni siquiera estamos hablando del ministro de Economía, del titular del ANSES, estamos hablando del vicepresidente de la Nación. Es un alto cargo funcionario que tiene la Argentina, que lamentablemente tenemos que vivir y ver estas imágenes o ver el video. Sí, a nivel histórico obviamente marca un hito. Horrible. Y las imágenes marcan un hito en sí mismo, porque si vos ves la anterior justo que estaba circulando, es una imagen posada. Sí. Es decir, están los dos oficiales de la prefectura. Aquí es cuando se lee la orden del juez Ariel Lijo y está esperando, pero hay otra foto, estas son, digamos, de lo que ocurre, pero hay otra foto que está posada, donde Vudú está esposado al frente y están los dos oficiales que lo están custodiando como si fuera una suerte de trofeo, ¿no? Con el chaleco además puesto, o sea, eso tiene que haber sido minutos antes de salir. Esta modalidad ya se ha inaugurado con el caso Báez y me parece que va a continuar de esta manera. Debido logró esquivarlo un poco esa imagen al poner la camioneta señuelo y la otra camioneta que lo trasladó al penal, todas tapizadas para que no se vea adentro. Claro, lo trajiste a Devido y queda una pregunta pendiente. ¿Qué pasó entre el juez Rodríguez y Devido? Ahí hubo una negociación. Devido dijo: me entrego, pero vos no me mostrás ni con casco, ni tampoco con los escudos, ni esposado. ¿Fue así? ¿Hay una negociación? Probablemente haya ocurrido porque no ocurrió en ningún otro caso. Esa cuestión se da muy presente porque el hecho es que, salvo por la imagen filtrada bajando de tribunales y esposado, Devido no tuvo su foto con el chaleco y el casco. No, lo que sí la tuvo fue con el uniforme ya dentro del penal. Sí, eso es terrible también, otra foto terrible. Yo me he olvidado de esa foto. Vamos a ir otra vez al penal de Seiza, porque allí está Chaco, Juan Cruz Clemente. Chaco, querido, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es inminente la llegada del abogado de Amado Vudú, ¿no? Exactamente, estamos esperando justamente que venga Eduardo Durañona, digo bien, para poder hablar sobre algunos detalles de cómo va a ser lo que va a ocurrir de cara a la próxima semana, porque recordemos que lo que hace a esta causa, esto recién empieza. Recordemos que todavía están citados para declarar Juan Carlos López en primer lugar, después Agustina Canfer y en tercer lugar Alejandro Van der Broele. Nosotros desde aquí, atentos, expectantes, me dicen que antes de las 17:30 llegaría justamente el abogado de Amado Vudú, y hay algunas preguntas, compañeros, que me imagino que ustedes también le van a querer hacer. En primer lugar, ¿cuál va a ser la estrategia, ¿no?, que va a tomar el abogado de Amado Vudú? En segundo lugar, también hablar acerca de las irregularidades que ellos vienen planteando. Sabemos que una vez que se dio la detención del ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, ellos pidieron la excarcelación, después fue rechazada por el magistrado y ahora la medida está justamente en la Cámara Federal porteña. Así que expectantes, atentos a la llegada de Eduardo
Durañona. A ver, compañeros, si nosotros podemos hablar, podemos charlar. Me dicen que está aproximadamente en 5 minutos llegando al penal de Seiza. Bien. ¿Qué le había dicho en las últimas horas Juan Cruz, Gabriel? Que no le dejaron ejercer su derecho de defensa. Él el lunes iba a presentar un escrito con contadores de parte y finalmente no lo dejaron. Sí, evidentemente esta estrategia se truncó. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante, porque como bien decía Juan Cruz, hay una estrategia para seguir. Lo primero que hizo la defensa fue recusar al juez Ariel Lijo y pedir que se cambie de juez. Esto evidentemente no da la impresión de que vaya a pasar. Pidió la excarcelación fue denegada por el mismo juez en la noche de ayer, es decir, el primer pedido para que quede libre, obviamente el juez no va a cambiar de opinión entre la mañana y la noche, con lo cual era casi obvio que la iba a rechazar. Y fíjense ustedes el detalle, el fiscal Jorge Dilelo dijo, claro, como usted dispuso la detención, yo acompaño lo que usted diga. Esto, para traducirlo, digamos, diplomáticamente, era: haga lo que quiera. Claro. Ya que hizo lo que quiso, haga lo que quiera. Conmigo... No me tuvo en cuenta, no me lo comunicó, no me dijo nada. No cuente conmigo para decirle si está bien o está mal. Usted ya sabe. Hizo lo que hizo, ahora yo lo acompaño. Usted haga lo que quiera. Obviamente el juez no iba a cambiar de opinión sobre la marcha y ratificó esta cuestión. ¿Qué es lo que tiene que decidir la Cámara ahora? ¿Qué? Con pocas posibilidades, ¿no? Sí. También. Sí accede al pedido de excarcelación y sí, evidentemente, acepta la recusación que plantea Vudú contra el juez Ariel Lijo. Hacemos hipótesis. Si la Cámara llega a decir que acepta la exhibición de prisión, lo que va a ocurrir es que Vudú va a quedar libre. Si la Cámara acepta la recusación, va a cambiar de juez porque entiende que hay falta de parcialidad. Claro. La verdad es que no veo que este escenario Ahora, sea el que va a Lijo habrá tomado esta decisión para querer recuperar su credibilidad ante el gobierno y ante sus pares. ¿Es Mirá, posible? Hasta Carrió lo criticó. Claro, sí, también. O sea que... Es una decisión muy rara. Carrió ha sido siempre crítica de Ariel Lijo, No, pero en coincidencia... Festejó, por ejemplo, Gaby, perdón que te interrumpa, la detención de Debido, pero con la detención de Amado Vudú, criticó la detención, criticó el modus operandi, justamente. Que hay una sobreactuación Claro. a nivel de lo que ha ocurrido, digamos, en relación a esta jurisprudencia. Digo, voy para atrás. El problema de la jurisprudencia de la Sala 2 es que deja al arbitrio de cualquier decisión sobre cualquier funcionario a quien se considere poder. Si vos te pones a fijar, la posición de Amado Vudú hoy es en la periferia política. La verdad es que no tiene ni un cargo, ni tiene fueros, ni tiene absolutamente ningún grado de injerencia en la vida pública. Gaby, como decía Abigail, y cuánto poder tuvo. Ayer estaba repasando un video donde la expresidenta en junio de 2011, creo, antes de las presidenciales, lo presenta en Olivos, prácticamente en cadena nacional, con todo el poder político de la Argentina. No sé si recordás ese acto. ¿Cómo que no? En la residencia de Olivos, donde ella lo designa a su compañero de Va a fórmula. ser mi compañero, va a ser el que me va a acompañar en esta fórmula Claro, presidencial. en la del 2011. Y Exactamente. ahí se despertó toda una interna también política Bueno. dentro del propio kirchnerismo, que no aceptó nunca a Vudú, que no tenía una estructura política propia, ni un sostén propio, para avanzar en una posición de poder semejante. Y que su Aparece historia el caso- tampoco venía desde el Claro, justicialismo. aparece el caso Chicone y Vudú lo único que hace es caer en desgracia dentro del propio gobierno hasta terminar casi aislado dentro de uno de los principales cargos en el Poder Ejecutivo, pero que evidentemente no tenía ya poder. Gaby, la última antes de las placas. Néstor y Cristina le reconocían a Amado Vudú por ser el ideólogo de la asignación universal por hijo. En ¿O- realidad, o lo del ANSES? primero lo que tenía que ver con la estatización de la CFJP, Sí. esa había sido como una idea original que había gustado y mucho al kirchnerismo y que le había llevado a la práctica con notable éxito desde el punto de vista de lo que se generó como política pública a partir de esa cuestión, que fue uno de los emblemas y lo sigue siendo, tanto así que el gobierno todavía lo está manteniendo, digamos, en esta consideración. Ahora, eso lo catapulta a un lugar de relevancia absoluto y obviamente genera también recelo de pares, porque no vayamos a pensar que hay muchos casos que se han ventilado en la justicia que han sido parte de un fuego amigo. Hoy decía un título del 54% con Cristina a la soledad en Ezeiza, ¿no? Sí, bueno, es el declive de poder que me parece que grafica de una manera o la otra lo que ha ocurrido, pero que también a Vudú le ha ocurrido antes. De eso se trata la política también, ¿no? Convengamos, es un sub y baja. Tenemos unas plaquitas para compartir con vos, entonces vamos a ir leyéndolas de a poquito. Mirá, ¿por qué se ordenó la detención? El juez consideró que Vudú, su amigo, su socio y su presunto testaferro pueden obstaculizar el proceso. Esto es algo que dijimos
al menos Amado Vudú siempre estuvo a derecho. Una cosa es estar a derecho y otra cosa es hacer alguna de estas cuestiones. Es decir, vos te podés presentar y todo, pero también podés tratar de obstaculizar la investigación de alguna manera. No está descrito en ningún lado qué hecho le atribuye el juez, salvo tener nexo de poder. Mantiene relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización, así se dice, del proceso. Bueno, esto es lo que al menos sostenía el juez. Todo el potencial, ¿no? Todo el potencial, exactamente. ¿Hubo una inyección de dinero en el último tiempo con el blanqueo, Gaby, puede ser? En el año 2009, esto es lo que le atribuyen a José María Núñez Carmona como parte de la prueba que estaba en el juicio. Lo que dice Núñez Carmona en su defensa, también detenido, recordemos, hay dos detenidos, uno es Vudú y otro es Núñez Carmona, que es su amigo y su socio. ¿Cómo? ¿Están en la misma celda? No. Eso es imposible que ocurra en la misma celda, no. Y es más, probablemente estén en penales separados, según cuál sea el destino, porque nadie desconoce el grado de amistad que tenían entre ambos. Habrá que ver qué dispone, eso ya es facultad del servicio penitenciario. Pero hay otra cuestión a señalar. Núñez Carmona, ¿qué dice? Lo que yo blanqueé fueron cédulas hipotecarias, es decir, propiedades, que como todo proceso de blanqueo, exime de la parte penal, sobre todo en temas de evasión, es como una especie de perdón o amnistía sobre el tema de evasión y te permite ingresar e incorporar al patrimonio blanco una situación que no había sido declarada. Eso puede ser dinero en efectivo, cuentas bancarias, propiedades. Lo que dice Núñez Carmona es, miren, no lavé nada. En realidad lo que yo tenía era cédulas hipotecarias que no estaban declaradas y lo que hice fue declararlas. No es que utilicé una maniobra y aproveché el blanqueo para parte del patrimonio de Vudú ponerlo a mi nombre. Eso es lo que dice Núñez Carmona. Habrá que ver qué es lo que define la justicia sobre esta cuestión, pero requiere un peritaje, requiere una investigación más profunda. Bien. ¿Tenemos otra placa, Dieguito? Por el lugar que ocupaba en el Estado Nacional Vudú, por la complejidad de la maniobra investigada y su significación económica, es que poseen la información relevante, los contactos y la capacidad de acción con suficiente entidad para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los cuales se los está intimidando. Esto es más o menos lo que estábamos charlando hace un ratito. Sí, es una cuestión bastante genérica, ¿no? Los contactos o el accionar lo suficiente de la entidad suficientemente relevante. Digo, generalmente, ¿cómo era la generalidad sobre los temas para dictar la prisión preventiva? Que debiera ser una excepción. Sabemos que no lo es. El sistema judicial argentino tiene un montón de presos sin condena firme. Se entiende condena firme hasta la última instancia de apelación. Ahí es que quedaría firme y la condena sería efectiva. Hay un montón de gente que está en ese trámite, pero está presa por diversa cantidad de delitos. Bueno, ¿qué pasa con funcionarios públicos? Se inaugura esta cuestión que es la que estábamos señalando. Nexos, contacto, posición de poder en algún momento ostentada, que no se sabe si continúa en la actualidad, pero que por las dudas podrían generar esta obstrucción. Esta es la jurisprudencia de la Sala 2, que estuvo como destino a Julio De Vido en primera instancia, pero que va como efecto arrastre, llevándose por delante al resto de los exfuncionarios implicados. Gaby, dejamos una pregunta pendiente antes de leer la última placa. ¿Se prevé más detenciones? ¿Por qué te pregunto? El 8 de noviembre va Agustina Canfer a declaración indagatoria. Tras una declaración indagatoria, ¿uno puede quedar detenido? Sí. ¿Podría quedar detenida Agustina Canfer? Técnicamente, después de una declaración indagatoria, sí, los elementos que vos declarás como primer acto de defensa no convencen al juez y se encuentra con una situación que tendrá que justificar, ¿no?, jurídicamente, de por qué esa persona podría fugar o podría entorpecer la prueba o podría hacer alguna cuestión, puede dictar una prisión preventiva inmediatamente durante el acto de indagatoria. Eso ha ocurrido muchas veces. Es más, creo, si mal no recuerdo, que Ricardo Jaime quedó preso después de una indagatoria. Cuando fue en una de las múltiples causas que tiene en su contra, el exsecretario de Transporte, fue a declarar, no convenció, adentro, preso y a continuar con... Bueno, atención entonces el 8, ¿no? Y además una Agustina Canfer que fue mamá hace muy poquito. Sí, por eso en realidad pidió que, su defensa pidió que se postergue la fecha de la audiencia, probablemente se postergue. Esa es una cuestión todavía que va a tener que definir el propio juez si concede esa prórroga o no. Aún así, con todo este paquete de indagados, digamos, suponiendo que
Vudú ya se cumplió con la indagatoria del día de ayer. Núñez Carmona, lo mismo. ¿Qué va a ocurrir con los que tengan que declarar la próxima semana, incluida Camfer? Cuando termine esa ronda, el juez va a tener 10 días para definir si los procesa, les dicta la falta de mérito o el sobreseimiento, cosa que no veo muy probable. ¿Solamente se la cita a Camfer a declarar por el tema del departamento de los $120.000? Cuando se investiga a un funcionario público por enriquecimiento ilícito, no solamente se invierte la carga de la prueba en lo que refiere a que tiene que justificar el funcionario por qué tiene lo que tiene o lo que se le ha descubierto, sino que también se investiga todo su entorno. ¿Con qué objetivo? Con la posibilidad de que se intente disimular parte del patrimonio del funcionario a través de diversas personas que forman parte de su entorno. Ella había Entonces, dicho, se investiga siempre. Gaby había dicho que la plata que había recibido o la plata que le faltaba para comprar ese departamento se la dio el hermano de Vudú o fue de una herencia de una abuela. Dice no me que queda claro. digamos, hay dos explicaciones, digamos, o pueden ser concurrentes sobre la cuestión. Dice que lo está declarado en su patrimonio, precisamente el préstamo que obtiene para ir adelante con la compra de ese departamento, y que todo el dinero que ella pudo ahorrar está justificado en diversas declaraciones que se han presentado. Que es el de las revistas, el del bar y demás. Claro, esa cuestión dice ella que está plenamente justificada y que el préstamo también había sido asentado como parte de su patrimonio, en realidad en la parte de deudas, cuando se constata esa cuestión y cómo lo fue devolviendo. Digamos, son explicaciones técnicas que tendrán que tener su correlato después judicial y obviamente una pericia también de parte, ¿no? Una pericia concurrente que establezca, bueno, este dinero sí se pudo decir, porque incluso otra de las argumentaciones de Vudú era que él mismo completaba sus declaraciones juradas y no se las daba a completar a un contador, por lo tanto tenían errores que habían como sido el arenero después. Claro, esas cuestiones habrá que ver si uno le cree a Vudú, en definitiva, si eso puede haber sido parte de un error conceptual sobre completar un campo y dejar otro sin completar, o si en realidad era una maniobra para intentar esconder parte del patrimonio. Última plaquita, entonces, la presunta asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Vudú asumió como ministro de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente de la Nación. Así es, lo señala casi concurrente con el tema del inicio de varias cuestiones relacionadas a la causa Chicone, recordemos. Causa enriquecimiento ilícito le permite a Ariel Lijo desplazar a los anteriores jueces. ¿Se acuerdan, no? Cuando Vudú dijo esa famosa conferencia de prensa donde le apuntó al juez Rafecas, al fiscal Rívolo y al procurador de entonces Esteban Rigui. Que se lo llevó puesto. Logró casi que pierda el apoyo de la expresidenta y Rigui presente su renuncia. A partir de eso cambia de juez y Ariel Lijo recibe una denuncia de Alejandro Sánchez Calvermaten, el abogado, que apunta por enriquecimiento ilícito. Dice, claro, Chicone y enriquecimiento ilícito pueden estar relacionados, así que me llevo la causa Chicone para trabajarla. La realidad es que la causa Chicone avanzó y está en juicio, y esta cuestión todavía estábamos en los prolegómenos para avanzar en la cuestión pericial. Gaby, quédate, ahora nos vamos a una pausa con la imagen del penal de Seiza, porque va a estar llegando en minutos el doctor Durañona, que es el abogado de Amado Vudú, y después vamos a repasar, Gaby, en unas placas, la reacción del gobierno. Bueno, vos ya algo anticipabas con Elisa Carrió, pero también varios integrantes del gobierno hablaron sobre la detención de Vudú. Eso lo vamos a contar en algunos minutos. En instantes llega el abogado de Amado Vudú. Exactamente, vamos a una pausa, no te vayas, tenemos más remix.